Contabilidad internacional. Unidad número 2. Las características de los estados financieros en México y sus diferencias con los estados financieros de su principal socio comercial. Parte 2. La internacionalización de las empresas en un mercado cada vez más globalizado hace del conocimiento de la contabilidad internacional un factor diferencial para los contables que poseen este tipo de conocimientos. A pesar de que nuestro Plan General Contable busca la adaptación a las normas internacionales de información financiera, existen disparidades importantes entre las normas contables de los países, motivadas por diferentes culturas económicas y políticas. La homogeneización de la normativa contable española con las normas internacionales tiene el objeto de hacer más comprobable la información financiera. En este tema estaremos abordando los subtemas conceptos generales de reexpresión de los estados financieros en México y sus principales diferencias con Estados Unidos, los conceptos generales de consolidación de estados financieros en México y Estados Unidos, criterios generales de valorización y registro y la información de estados financieros. Como introducción se describirán las reglas para llevar la contabilidad en Estados Unidos y el mundo, así como su marco conceptual para presentación de la misma. De igual manera, la descripción de la inflación y como consecuencia la reexpresión y sus efectos. Principios contables en México. El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera es el organismo que se encarga de emitir la normatividad contable en México. En 2006 fueron emitidas las normas de información financiera, teniendo como principal marco de referencia la sustitución de los principios básicos de contabilidad por los postulados básicos y como normatividad supletoria principalmente a las normas internacionales de información financiera. Las bases para la generación de información financiera en México. Los estados financieros básicos son formulados con base en las NIF, así como la de carácter cualitativo, proporcionan elementos para realizar el análisis de estados financieros aplicando los métodos y técnicas para tal efecto, proporcionando información útil sobre los aspectos de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, cobertura y actividad, identificando así las fortalezas y debilidades para disponer de elementos para la toma de decisiones. La información financiera NIF A1, la técnica que se utiliza para el registro de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Información cuantitativa expresada en unidades monetarias. Información cualitativa, es decir, descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero. Estándares internacionales. Son parámetros que constituyen un marco para el desarrollo integral de la información financiera. Las bases para la generación de información financiera internacional. La información financiera internacional es información emitida de acuerdo con las normas International Accounting Standard Board.
Su objetivo es proporcionar a los propietarios y a los participantes en los mercados capitales información de alta calidad que les permita la preparación, presentación y uso de estados financieros de propósito general. Las bases para la generación de información financiera en Estados Unidos. Los US GAAP Generally Accepted Accounting Principles son los principios de contabilidad generalmente aceptados usados por las compañías de Estados Unidos o que cotizan en Wall Street. Abarcan un volumen masivo de estándares, interpretaciones, opiniones, boletines y son elaborados por el FAS, Directorio de Estándares de Contabilidad Financiera o Junta de Normas de Contabilidad Financiera, por el gremio contable, el Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados y la Comisión de Valores y Bolsa SEC, por sus siglas en inglés Securities and Exchange Commission. Se trata de una combinación de normas autorizadas por organizaciones reguladoras y maneras aceptadas de llevar la contabilidad. Existen muchas similitudes entre los GAAP de Estados Unidos, US GAAP y las NIF en cuanto a la presentación del estado financiero. Las bases para la generación de información financiera internacional. Los componentes de una serie completa de estados financieros incluyen balance general o estado de posición financiera, estado de resultados o pérdidas y ganancias, otra base general de ingresos, por sus siglas OCI. Para US GAAP o el estado de ingresos y gastos reconocido para las NIF. Además, los dos marcos requieren, salvo circunstancias excepcionales, que los estados financieros se elaboren según la base contable de caución, con excepción del estado de flujo de efectivo. Los dos GAAP tienen conceptos similares respecto a los requisitos sobre materialidad y coherencia que las entidades deben considerar al elaborar sus estados financieros. Contabilidad internacional. Es una estructura universal que busca crear condiciones para que las empresas puedan ayudar a eliminar los obstáculos contables entre los países. Como objetivo principal, mejorar su nivel de información sobre sus operaciones por la venta de bienes y servicios en el ámbito mundial, a través de la implementación de filiales en lugares que, por su ausencia y forma, existan consumidores para la producción con costos reducidos, lo que establece una integración del mercado mundial. ¿Cómo surge la contabilidad internacional? Surge como la necesidad que busca un nuevo orden económico internacional que fomente el desarrollo del comercio exterior como medio de comunicación financiera entre países. Podemos decir que la contabilidad internacional es una nueva rama de la contabilidad que va en constante desarrollo. Reexpresión de los estados financieros. La reexpresión de los estados financieros es una práctica muy utilizada en los países de América Latina, con objeto de actualizar la información contable errónea debido a la inflación. En todo estado contable hay unas partidas monetarias que se expresan en unidades monetarias físicas, por lo que en un entorno inflacionario se modifica su valor adquisitivo, y hay otras partidas no monetarias que su valor varía más o menos parecido a la inflación. La reexpresión pretende adecuar los estados para conocer los valores reales en el proceso de la toma de decisiones. El origen de la reexpresión. Se origina como una respuesta de la profesión contable organizada a un fenómeno económico que distorsiona sustancialmente a la información financiera. ¿Qué es la reexpresión de los estados financieros?
Es el proceso contable mediante el cual se reconoce el incremento de precios en la revaluación de los activos de una empresa. Reexpresión de estados financieros. Actualizar la información contenida en los estados financieros que contienen las partidas cuyo valor se ve afectado por la inflación y muestran información errónea, la cual se tiene que actualizar para conocer el valor real de los conceptos. Definición de inflación. Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Otro concepto que tenemos de inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios. Es sostenido porque ocurre en forma continua a lo largo de un periodo, con cierta tendencia a auto-perpetuarse. Esto distingue la inflación de otros aumentos de precios como aquellos que suceden de forma estacional. Otro concepto en finanzas tenemos que es el concepto de inflación, pérdida del poder adquisitivo de la moneda. ¿Por qué hacer la reexpresión de los estados financieros? Los estados financieros se limitan a proporcionar una información obtenida del registro de las operaciones de la empresa bajo los juicios personales y principios de contabilidad, aun cuando generalmente sea una situación distinta a la situación real del valor de la empresa. Antecedentes. En el Boletín B2, la Comisión de los Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en septiembre de 1969 emite el Boletín Revoluciones de Activos Fijos. El Boletín B5 en 1973, la Comisión emitió el Boletín Registro de Transacciones en Moneda Extranjera. En septiembre de 1975 se publicó en la revista Contaduría Pública que la inflación afectaba significativamente la información financiera preparada con valores históricos. Boletín B10. En 1984 se publicó el Boletín B10, Reconocimiento de los efectos de inflación en la información financiera, vigente a partir de los ejercicios que concluyeran al 31 de diciembre del mismo año, dejando sin efecto al Boletín B7. El Boletín B10 se planteó con el objetivo de satisfacer la necesidad de sujetar a un proceso evolutivo y experimental que estandarizara los criterios sobre la revaluación o reexpresión. La reexpresión de los estados se rige bajo el principio de inflación. La moneda, que es un instrumento de medida de la contabilidad, carece de estabilidad, ya que su poder adquisitivo cambia constantemente. Por tanto, las cifras contenidas en los estados financieros no representan valores absolutas y la información que presentan no es la exacta de su situación ni de su productividad. ¿Qué es lo que sucede con la inflación en la reexpresión de los estados financieros? Da origen a una incertidumbre para la toma de decisiones porque carece de información actualizada y, si no se tiene la política de separar las utilidades como mínimo una cantidad que sumada al capital dé como resultado un poder de compra por lo menos igual al del año anterior, la consecuencia será la descapitalización de la empresa y con el transcurso del tiempo su desaparición. Beneficios de la reexpresión. Generar confiabilidad de la información financiera. Permitir la comparabilidad de la información. Permite realizar proyecciones financieras de negocio. Permite evaluar los resultados obtenidos con los planeados.
permite determinar la rentabilidad real del negocio. Contar como empresa con información fidedigna y transparente. Ser vista como empresa con responsabilidad social empresarial al presentar cifras financieras correctas y transparentes. Su importancia. Es de suma importancia la correcta determinación de las cifras, ya que no serán tomadas decisiones sobre cifras anteriormente correctas, que hoy han perdido su significancia por cambios macroeconómicos que se presentan más que nunca en la actualidad. Sus características: reconocer los efectos de la inflación en la información financiera en partidas monetarias y no monetarias del Boletín B10. Tipos de reexpresión. Las integradas de las partidas son partidas monetarias y partidas no monetarias. Dentro de las partidas monetarias, los integrados son el activo circulante excepto el renglón de inventarios, como regla, y el pasivo son monetarios. Ejemplo: el efectivo, la caja, los bancos, cuentas por cobrar, intereses pagados por anticipado, impuestos diferidos, gastos acumulados por pagar, entre otros. Los integrados de las partidas no monetarias, los inventarios, el activo fijo y las cuentas que integran el capital contable son básicamente los no monetarios. Ejemplo: inventarios, propiedad, planta y equipo, activos fijos, patente, marcas y otros intangibles, así como los cargos diferidos. Las partidas monetarias, como las no monetarias, se actualizan a sus valores actuales. Reexpresión por el resultado por la tenencia de activos no monetarios. Para calcular un factor de corrección se calcula de la siguiente forma. Inciso A: se toma como base el índice de precios del consumidor del periodo anterior. Inciso B: se divide INPC actual entre INPC anterior. Inciso C: a este resultado se multiplica por 100. INPC actual entre INPC anterior igual por 100. Ejemplos: supongamos que al 31 de enero del 2020 teníamos un índice nacional de precios del consumidor de la canasta básica de bienes y servicios por un valor de 4.000 y queremos determinar en el mes de 4.500. Con la fórmula anterior obtenemos este factor: 4.500 entre 4.000 igual por 100 igual a 112.50, que sería nuestro INPC, nuestro factor de corrección. Las partidas monetarias, como las no monetarias, se actualizan a sus valores actuales. Aquí les muestro otro ejemplo. Reexpresión por el resultado por la tenencia de activos no monetarios. Para calcular un factor de corrección se calcula de la siguiente forma. Se toma como base el índice de precios del consumidor del precio anterior, se divide el INPC actual entre el INPC anterior, a este resultado se multiplica por 100. INPC actual entre INPC anterior por 100. Ejemplo: supongamos que el 17 de noviembre del 2019 teníamos que realizar una declaración de pago provisional, la cual no se llevó a cabo y la pagamos hasta el 17 de marzo 2020. Queremos determinar dicho pago con el factor del INPC y el recargo por mora. Porcentaje de recargo por mora igual a 1.48%. Monto base 486.532. Fecha que debió pagarse 17 de noviembre del 2019. Fecha en que se paga 17 de marzo 2020. INPC noviembre 2019 104.503. INPC febrero 2020 106.889. Solución: dividimos el INPC actual entre el INPC anterior y sacamos el factor. Después tomamos el monto base, lo multiplicamos por el factor que determinamos y nos va a dar
el monto actualizado. Pero a esto hay que agregarle lo que viene siendo el recargo por mora, y estamos hablando de 3 meses, que sería noviembre, que era la fecha en que se debió pagar y no se pagó. Tenemos diciembre, enero y febrero al mes que lo estamos pagando. Multiplicamos 3 por 1.48 de mora y sacamos el recargo. La cantidad que ya habíamos actualizado con nuestro factor lo multiplicamos por 4.48% y de esa forma determinamos nuestro recargo. Se lo sumamos adicionalmente al monto ya actualizado con el INPC y nos da un total a pagar de 519.719.48 pesos al pago actualizado a la fecha de marzo del 2020. Por ejemplo, si el efectivo en el balance del año pasado se estableció en $1,000, el poder de compra de la moneda ha disminuido un 10%. El efectivo en el balance del año pasado ahora se llevará a $1,100. Las partidas no monetarias en el balance actual deben ser analizadas para determinar cuándo fueron adquiridas. Por tanto, un activo fijo con un costo histórico de $1,000 en el balance actual y que fue adquirido hace 10 años cuando el poder adquisitivo del dólar era 75% más alto, se declararía como $1,750. Luego de que se realizan los cálculos en el primer año de aplicación para los activos y pasivos no monetarios adquiridos en años anteriores, la actualización para los años subsiguientes es relativamente simple y directa. Aquí otro ejemplo. La inflación puede tener su mayor impacto en las ganancias reportadas con inventarios considerables. Empresa La Sonrisa S.A. reportó ventas de 100,000 el año pasado, su costo de ventas fue de 75,000, lo que significó unas ganancias brutas de 25,000. Ahora supongamos que la empresa La Sonrisa S.A. vende exactamente la misma cantidad de unidades este año, pero debido a una inflación del 5% elevó sus precios en un 5%. También se asume que el costo de mercancía aumentó igualmente un 5%, pero la mitad de sus ventas se realizarán a partir del inventario histórico, que fue comprado el año pasado, al costo del año pasado. Por tanto, para el año actual, Empresa La Sonrisa S.A. reportó ventas de 105,000 y un costo de ventas de 76,875. Lo que tenemos 75,000 más el 5%, esto significa unas ganancias brutas de 28,125. De un año al otro, las ganancias brutas de Empresa La Sonrisa S.A. aumentaron 3,125. 28,125 menos 25,000, a pesar que su nivel de actividad comercial se mantuvo sin cambios. Conclusiones. El aumento de las ganancias de la empresa La Sonrisa S.A. en el ejemplo no puede atribuirse a un mejor rendimiento, son simplemente ganancias inflacionarias. La inflación también distorsiona los ingresos reportados cuando los costos de los activos fijos son cargados a los ingresos a través de la depreciación. El aumento en los valores de un reemplazo de los activos fijos no se refleja en el cargo por depreciación. La inflación tiene un impacto en la forma en que valoran una empresa los inversionistas y los posibles compradores si no valoran las ganancias por la inflación. Una empresa que no tenga en cuenta este factor en su planificación financiera puede ver que el valor de la empresa decae. Esto ocurriría a pesar de que existan unas ganancias constantes o moderadamente crecientes. A continuación veremos un video acerca de la NIP 8 de la sección 10 que nos hablará acerca de las políticas contables, la determinación del efecto acumulado, la determinación de la materialidad y el ajuste contable, la reexpresión de los periodos comparativos, así como los ajustes de correcciones de errores. En 5 minutos.
Para dar inicio a este video se requiere abordar los conceptos de política contable y errores de periodos anteriores, a la luz de la NIC 8 y sección 10 aplicables a compañías del Grupo 1 y Grupo 2 respectivamente. Las políticas contables son los principios, bases, reglas y procedimientos adoptados por una compañía para la preparación y presentación de los estados financieros. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en los activos fijos, que de acuerdo a las normas contables vigentes, se pueden reconocer utilizando el modelo del costo o el modelo de revaluación. Es allí donde la entidad debe seleccionar aquella política de medición que mejor refleje la vocación del uso del activo. Las políticas contables deben ser redefinidas por la gerencia y de manera conjunta con las diferentes áreas de la compañía, quienes tienen el conocimiento técnico de los procesos que se manejan. La gerencia también puede generar cambios de política, ya sea emisiones de nuevas normas o modificaciones de las normas contables existentes o por cambios de política voluntario que permita emitir estados financieros con información más fiable y relevante. Los errores de periodos anteriores hacen referencia a las omisiones o inexactitudes en la información financiera de periodos anteriores que surgen de no emplear o de un error al utilizar información fiable. Dentro de los errores se incluyen los errores aritméticos, los errores en la aplicación de políticas, errores en la interpretación de hechos, errores de reclasificación de partidas o errores por fraude. Un ejemplo de error se puede dar en la determinación de la vida útil de los activos, ya que muchas compañías las definen como base en las vidas útiles fiscales, en vez de utilizar factores técnicos tal como lo indican las normas contables vigentes. Pero, ¿cómo modificar la información financiera entre cambios de política contable o corrección de errores anteriores? La respuesta está en la reexpresión de estados financieros, procedimiento que permite modificar los estados financieros ante la aplicación de una nueva política o ante la corrección de periodos anteriores que hayan surgido posteriores a la fecha de autorización. En este contexto se considera que a la fecha de la convocatoria al máximo órgano social, los estados financieros ya se encuentran autorizados para su publicación. El objetivo de la reexpresión de estados financieros consiste en presentar información comparativa, como si nunca se hubiera cometido un error o como si siempre se hubiera aplicado la misma política contable, haciendo posible la comparabilidad de las cifras a lo largo del tiempo. Para aplicar el procedimiento de reexpresión de estados financieros se requieren de 4 pasos básicos. Primero, la determinación del efecto acumulado. La entidad debe calcular de manera fiable el efecto acumulado que se deriva del cambio de política o la corrección de errores de periodos anteriores. Si la entidad determina que es impracticable dicho cálculo, deberá aplicar la nueva política o corregir el error de periodos anteriores de forma prospectiva. Segundo, la determinación de la materialidad del efecto acumulado y ajuste contable. Las entidades deben evaluar la materialidad del efecto generado tras la corrección del error o la aplicación de la nueva política. Se considera que efecto es material si puede influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios. En este sentido, si se determina que el efecto tras el cambio de política o la corrección de los errores es inmaterial, la entidad debe realizar el ajuste contable por dicho efecto en el periodo actual contra el resultado del periodo y no procederá a la reexpresión de los periodos comparativos. Por el contrario, si el efecto tras el cambio de política o la corrección de errores se considera material, la compañía deberá ajustar dicho efecto en el periodo actual contra las partidas patrimoniales que correspondan, entre ellas las ganancias acumuladas. En este caso sí aplicará la reexpresión de los periodos comparativos. Tercero, reexpresión de los periodos comparativos. Este procedimiento consiste en presentar los periodos comparativos en los estados financieros como si nunca se hubiera cometido el error en periodos anteriores, a lo que las normas denominan reexpresión retroactiva, o como si siempre se hubiera aplicado la misma política contable, a lo que las normas denominan aplicación retroactiva. Cuarto paso, inclusión de la tercera columna en el estado de situación financiera.
Para efectos de la corrección de errores será necesaria la inclusión de la tercera columna en el estado de situación financiera, cuando el error se haya originado con anterioridad al periodo comparativo del ejercicio en curso. Cuando se generen cambios en las políticas contables, siempre será necesaria la inclusión de la tercera columna, a menos que no existan saldos iniciales para dicho comparativo. Ahora bien, para efectos de la presentación de estados financieros a esta superintendencia, no se requerirá la inclusión de esta tercera columna en el estado de situación financiera cuando esto sea aplicable. A cambio, las compañías deberán reportar en el formulario carátula que las modificaciones a los estados financieros afectaron periodos anteriores al comparativo y deberán realizar una revelación amplia y suficiente basadas en las NIC 8 o en la sección 10. En conclusión, la reexpresión es una herramienta que se debe utilizar siempre para lograr tomar buenas decisiones conforme a datos reales y evitar que los montos se desvaloricen con el tiempo, tomando en cuenta la inflación. El mundo está en constantes cambios que afectan los resultados de las empresas y éstas deben estar prevenidas para poder enfrentar estos cambios de la mejor manera posible. La teoría de la contabilidad es equivalente en México y en Estados Unidos. Sin embargo, es determinante seguir las normas creadas para la presentación de los estados financieros en otros países, para que la empresa alcance, si así lo desea, el crecimiento internacional. La NIC B10 nos habla acerca de los efectos de la inflación. Esta norma establece que se deben observar el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. La NIC 29 de las normas internacionales de información financiera requiere que los estados financieros de una entidad que informa en la moneda de una economía hiperinflacionaria reexprese los resultados de las operaciones y su posición financiera a los efectos de la inflación acumulada de 3 años que se acerque o supere al 100%. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima unidad.